Buenas tardes, este es nuestro video para el seminario de la práctica 4, determinación de los parámetros termodinámicos del equilibrio del suiterión rodamina betalactona para el laboratorio de electroquímica 1 del grupo 3MM1 por el equipo 5, cuyos integrantes son Escobedo García Luis Enrique, Núñez Sánchez Paulina Ciflali, Sumaya Jiménez Gerardo Alejandro y su servidor Rojas García César Donativo. Los objetivos de la práctica son determinar los valores del cambio de la entalpía, el cambio de la entropía y el cambio de la energía de Gibbs para la reacción en equilibrio de la rodamina beta-lactona suiterión. Determinar el efecto de la temperatura sobre el equilibrio de la rodamina beta-lactona suiterión y determinar el efecto del disolvente sobre el equilibrio de la reacción de la rodamina beta-lactona suiterión. Están compuestos por un grupo amina y un grupo carboxilo. La protonación y deprotonación de estos grupos depende del pH del medio donde se encuentren, actuando como ácidos o bases y al mismo tiempo como un ion dipolar. ¿Qué es la rodamina beta? Es un compuesto químico empleado como colorante violeta y perteneciente a la familia de las rodaminas, el cual a menudo se utiliza como colorante de sedimento en un líquido para rastrear la tasa y dirección de su flujo y transporte. Además, se han determinado diferentes especies de este compuesto dependiendo de las condiciones en que se encuentre. La colorante de rodamina beta exhibe varios equilibrios interesantes. En solución, se sabe que el espectro del tinte depende de la temperatura, el disolvente y la concentración. En los disolventes próticos, la rodamina existe como una mezcla en equilibrio de una lactona incolora y un suiterión colorado. Se ha demostrado que la posición del equilibrio depende tanto de la capacidad de donación de enlaces de hidrógeno del disolvente como de las características de polarización del mismo. A medida que aumenta la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia la lactona menos polar. Además, requiere bajas concentraciones de colorante, porque a concentraciones más altas aparecen otras dos formas de la rodamina beta, como lo es el catión y el dímero. Para determinar la concentración del suiterión es necesario tener un estándar del coeficiente de extinción molar para el mismo, 13 por 10 a la 4 litros sobre mol por centímetro, que está explicado más adelante en la literatura de la práctica. Y de este dato se pueden tomar valores más bajos para indicar qué parte del tinte está en su forma lactona. A partir de esto es posible calcular la constante de equilibrio K para el equilibrio lactona-suiterión. A partir de la variación de K se puede modificar la temperatura, se pueden determinar el cambio de entalpía, el cambio de entropía y el cambio de la energía de Gibbs. Para el desarrollo experimental, en el experimento 1, debemos de preparar una solución de rodamina beta de concentración de 8 por 10 a la menos 4 molar y posteriormente tomar una alícuota para diluir, de tal manera que se tenga al final una solución de concentración de 8 por 10 a la menos 6 molar. Después tomaremos una alícuota de 10 mililitros, la colocaremos en la celda y leeremos la absorbancia que presentan las longitudes de onda comprendidas entre 500 a 600 nanómetros, con intervalos de 5 en 5 nanómetros. Después, por el último, vamos a determinar la longitud de onda máxima de absorción para el colorante, y a esta longitud de onda se le dará la absorbancia para las siguientes experiencias. Utilizado. Una vez alcanzada esta temperatura, colocaremos la celda en el espectrofotómetro y registraremos la temperatura e inmediatamente la absorbancia de la solución a la longitud máxima determinada en el experimento anterior. Con la celda colocada en el espectrofotómetro, introduciremos el termómetro en la solución y cuando la temperatura llegue a 10 grados centígrados, retiraremos el termómetro y leeremos inmediatamente la absorbancia. Vamos a registrar las temperaturas de absorbancia a 15, 20 y 25 grados centígrados y ajustaremos previamente el cero con la celda blanco del disolvente. Hay que repetir el procedimiento anterior, pero utilizando un baño de agua caliente y registrar la absorbancia de la solución a las temperaturas de 45, 40, 35 y 30 grados centígrados. Por último, cabe recalcar que para cada solución de rodamina beta en cada disolvente empleado se tiene que seguir el procedimiento descrito anteriormente.
De los resultados nos dan la determinación de la longitud de onda de máxima absorción de la rodamina betaetanol, donde del lado derecho tenemos los datos y estos datos los tenemos que graficar. Aquí tenemos lo que es la gráfica de la determinación de longitud de onda de absorción, en donde aquí está el punto máximo de la longitud de onda, que es en 0.18. En esta parte nos asignaron también valores para determinación del efecto de temperatura, que es el etanol, el propanol, el alcohol isopropílico y el butanol. Para la memoria de cálculo, primero debemos calcular la concentración de la especie colorida Switterion por la ley de Beer y Lambert, en donde tenemos la ecuación que se muestra de este lado. Y aquí ya nos habían dado la constante que es A, que es la absorbancia de la disolución, y a una longitud de onda, ya que vamos a trabajar con el espectrofotómetro. Entonces A tenemos que es igual a 0.178, epsilon es el coeficiente de extensión molar, B es longitud de paso de la cubeta y C es la concentración de la dilución. Tenemos que realizar un despeje de la concentración y esto nos queda que A es A sobre epsilon por B. Sustituimos valores y nos da que la concentración es 1.36 por 10 a la menos 6 moles sobre litros. Para el cálculo del valor de la concentración de lactona presente en el equilibrio, lo realizamos de la manera, el profesor nos había comentado que podíamos meter los valores a Excel y nos dan las siguientes constantes. Para el cálculo de la constante de equilibrio, K es igual a la concentración del Switterion sobre la concentración de la lactona. Para esto también debemos de tomar en cuenta la relación de delta G, que es el cambio de energía libre. Entonces, tenemos que si delta G es negativo, los productos son favorecidos sobre los reactivos en el equilibrio. Si delta G resulta ser cero, los productos y reactivos son igualmente favorecidos, y si delta G es positivo, los reactivos están favorecidos sobre los productos en este equilibrio. Por esto obtuvimos la siguiente tabla, que es la solución de disolvente en etanol, donde ya obtuvimos la constante de equilibrio y el cambio de energía libre. Estos los datos los metimos a Excel y ya nos dan los datos. También nos dan la siguiente tabla, donde calcula el logaritmo de la constante y el inverso de la temperatura en kelvins. Aquí ya graficamos la tabla anterior. En el eje de las y está el logaritmo de la constante de equilibrio y en el eje de las x está el inverso de la temperatura. También obtuvimos la ecuación de la recta, que es la parte de acá, que está aquí. Y esas nos van a dar unas constantes para calcular lo que es delta H, la variación de entropía y la variación de entropía. De igual manera vamos a hacer los mismos cálculos con el propanol y las otras dos soluciones que restan, y vamos a sacar sus gráficas para compararlas y ver en qué solución se produjo más concentración del Switterion. Aquí tenemos lo que es la gráfica del propanol, 1-propanol. Tenemos los cálculos del disolvente del 2-propanol. Los cálculos los metimos en Excel, todo lo hicimos en Excel para el cálculo de estos datos. Y las gráficas también. Aquí tenemos la gráfica del 2-propanol. Igual en el eje de las X y de las Y está el logaritmo de la constante y el inverso de la temperatura en Kelvin. En butanol, su respectiva gráfica. Aquí solo explicamos las fórmulas que nos dieron los maestros para la relación que hay entre la energía libre y la constante de equilibrio.
tenemos que sustituirlas y despejar lo que es logaritmo de la constante de equilibrio. Esto nos termina dando que es la delta G sobre menos RT, y delta G termina siendo que es igual a delta H sobre RT por T por delta S sobre menos RT. Esta la vamos a relacionar con la ecuación de la recta que tenemos aquí adelante. Y tenemos que y es lo que termina siendo el logaritmo de la constante, m es delta h sobre r, x es la temperatura inversa y b es delta s sobre r. Aquí tomamos en cuenta los factores de delta g, que es delta h y delta s, donde si estos dos son positivos, la reacción es espontánea a altas temperaturas. Y si es a bajas temperaturas, la reacción es espontánea, pero en dirección inversa. Tenemos que delta H, si es positiva y delta S es negativa, la reacción es espontánea y en dirección inversa en cualquier temperatura que esté. Si delta H es negativa y delta S es positiva, la reacción es espontánea en cualquier temperatura, y si ambas son negativas, la reacción es espontánea a bajas temperaturas y es inversa si es a altas temperaturas. Como había mencionado, íbamos a ocupar las constantes de las gráficas de la ecuación de la recta para la obtención de delta H, donde tenemos la siguiente fórmula, que es m es igual a menos delta H sobre R. Ocupamos la ecuación de la recta, que es 2279. Despejamos lo que es delta H y tenemos que R es una constante, entonces tenemos el valor de menos 18.947 kilojoules sobre mol. Y para la valoración de, el valor de delta S en el etanol, tenemos la fórmula, que es B es igual a delta S sobre R, despejamos delta S, y igual R es una constante. Sacamos el otro, tenemos que B es un valor de constante, bueno, en la constante de la ecuación de la recta, y tenemos el valor. Como observamos anteriormente, si delta H y delta S son negativas, la reacción es espontánea a bajas temperaturas e inversas a altas. Hacemos los mismos cálculos para las otras tres disoluciones, cada una con sus respectivas constantes que están en la parte superior de la gráfica, en esta parte. Y obtenemos los valores en donde varía los resultados, y igual las pendientes son diferentes en cada una de las soluciones. Aquí para 2-propanol obtenemos igual resultados donde delta H es positivo y delta S es negativo. Es espontánea en dirección inversa. Igual ocupamos las constantes de la ecuación de la recta que aparecen en la parte superior de la gráfica. Obtenemos también las delta H del butanol con las mismas fórmulas anteriores. Despejamos delta H, ocupamos constantes de la ecuación de la recta de las gráficas y solo sustituimos en la ecuación. Obtenemos los valores de delta H de menos 25.573 y de la delta S menos 83.97. Análisis de resultados. Lo primero que teníamos que hacer era la identificación de la longitud de máxima absorbancia. Este es importante ya que es nuestra base para poder realizar los cálculos y hacer la determinación de las concentraciones en las disoluciones. Esta longitud se encuentra a través de un barrido espectral, y este barrido espectral se realiza a través de un espectrofotómetro. El equilibrio en la rodamina se ve afectado dependiendo de factores como son el disolvente y la misma temperatura. Esta última influye en el equilibrio, ya que el escuiterión es más estable en temperaturas bajas, mientras que a medida que la temperatura aumenta,
el equilibrio se desplaza hacia la lactona, que es menos polar. Y a partir de las variaciones de la constante de equilibrio con la temperatura, se puede determinar el cambio de entalpía, el cambio de entropía y el cambio de energía de Gibbs del equilibrio, lo que es delta G, delta H y delta S. Haciendo una comparación de los valores en delta G, delta H y delta S en forma de tabla de nuestros datos calculados y los datos dados en la bibliografía, se puede observar que son muy parecidos y no tienen un error mayor al 3%. Esto mismo se puede deber ya que se haya hecho una toma de datos bastante precisa. Aunque en delta G, en 2-propanol, se ve que nuestros datos calculados es mayor en un 28% al de la bibliografía. En este punto lo que pudo haber pasado fue que haber un error en la toma de datos de ese punto. Haciendo una comparación entre los disolventes, tenemos que los 4 tienen delta H y delta S negativas. Esto hace que delta G la reacción sea espontánea a bajas temperaturas, pero a altas temperaturas es la reacción inversa la que se vuelve espontánea. En el etanol, la constante de equilibrio es mayor a 1. El logaritmo natural es positivo, por lo tanto, delta de G es negativo. Al igual que en el etanol, en el propanol 1 la constante K es mayor a 1, por lo que delta G también es negativo. Por otra parte, en el 2-propanol lo que cambia va a ser la constante. Aquí se va a volver menor a 1, el logaritmo natural de la constante será negativo y delta G se va a volver positivo. En el último caso, el butanol se va a mantener con una constante mayor a 1 hasta la temperatura de 35 grados, que es en este punto donde se va a volver menor a 1 y delta G va a cambiar de un negativo a positivo. Con esto podemos ver que cuando delta G es negativo, son los productos los que son favorecidos sobre los reactivos en el equilibrio, mientras que cuando es positivo, son los reactivos los que están favorecidos sobre los productos en el equilibrio. Este equilibrio va a ser diferente en cada sustancia, ya que van a depender de las concentraciones que tienen de lactona y esbuiterol. Aquí el etanol es el que más tiene concentración de esbuiterol por sobre lactona, por eso es el del constante de equilibrio más alta. Mientras que el 2-propanol tiene una concentración de lactona mayor a la concentración del esbuiterol, por lo tanto su constante de equilibrio es menor. Conclusiones. El efecto de las variables termodinámicas, es decir, las variables de estado, las cuales son temperatura, volumen, presión y cantidad de materia, se relacionan directamente con el comportamiento y los parámetros de un determinado sistema con especies químicas, cuyas capacidades de interactuar o reaccionar están estrechamente relacionadas con sus propiedades físico-químicas y por tanto definidas por las mismas, además de las condiciones del sistema, es decir, las variables de estado. En esta práctica se pudo observar y analizar el papel que desempeña la temperatura en la determinación del equilibrio del zwitterión, rodamina, beta-lactona, así como su reacción con diferentes disolventes como el etanol, propanol y butanol, los cuales modifican la especie a nivel estructural, resultando así en una variación de su composición molecular, y por tanto obteniendo diferentes medidas de la longitud de onda de luz absorbida por la especie, medida por la espectrofotometría. En tanto al papel que desempeña la temperatura, sabemos que la temperatura es la forma de medir el calor, el cual es una forma de energía. Así que si esta energía aumenta o disminuye, observaremos cómo afecta la entalpía y entropía del sistema. Si observamos las tablas que reportan los valores de la constante de equilibrio y la energía libre de Gibbs, observamos que a cierta medición de temperatura se modificará la dirección de desplazamiento de reacción del equilibrio entre estas formas, es decir, lactona y zwitterión en
en solución con los disolventes. Lo anterior es debido a que tanto la temperatura afecta como las características de los disolventes. Esto igual se revisa en la parte teórica y se debe a que cada disolvente tiene distinta capacidad de donar protones. Finalmente, el análisis de Arrhenius realizado a partir de los resultados experimentales es preciso en comparación del reportado en la bibliografía de la práctica. Esta precisión puede deberse, mejor dicho, se atribuye a que los resultados medidos, los resultados obtenidos experimentalmente y las constantes calculadas, tanto la constante de equilibrio como la energía libre de Gibbs y la variación de la entalpía y la entropía, fueron cálculos precisos a partir de la ecuación de recta obtenida para cada uno de los disolventes. Recomendaciones. La observación del fenómeno de la absorbancia por parte del colorante rodamina beta es un experimento bastante amplio y estudiado, ya que tiene diversas aplicaciones analíticas. Basándonos en ello, sería posible que para las prácticas se realicen experimentos con distintos disolventes próticos y aproticos distintos, ya que así se podría observar variaciones más inminentes en las longitudes de absorción de luz y por tanto diferencias significativas de los parámetros termodinámicos como lo son delta H, delta S y delta G, que permitan realizar análisis más amplios y complementarios del comportamiento de la especie de rodamina beta en equilibrio con lactona y esbuterión. Relación con la carrera. Este método de determinación de los parámetros termodinámicos del equilibrio del zwitterión rodamina beta-lactona sirve para ser utilizada como colorante de seguimiento en un líquido, que bien puede ser para rastrear la tasa y dirección de su flujo y transporte. La rodamina posee fluorescencia y puede detectarse fácilmente y a un coste bajo mediante instrumentos llamados fluorómetros. Los colorantes de la familia de la rodamina, derivados del xanteno, y otros derivados del trifenilmetano, son usados ampliamente en aplicaciones de biotecnología tales como microscopía de fluorescencia, citometría de flujo, la espectroscopía de correlación de fluorescencia y los ensayos ELISA. La rodamina beta se utiliza en biología como un medio de tinción fluorescente, a veces en combinación con la auramina, pues el colorante auramina-rodamina permite demostrar la presencia de organismos ácido-alcohol resistentes, en particular del género Mycobacterium. Finalmente les presentamos nuestras fuentes bibliográficas que nos permitieron la realización de este reporte y no queda más que agradecer por su atención. Gracias.